La explicación histórica del derecho administrativo. Para los administrativistas de América Latina constituye un honor y una especial satisfacción tener la oportunidad de participar en el homenaje que se rinde a la vida del eminente profesor mexicano Jorge Fernández Ruiz, quien representa un testimonio de dedicación académica y de calidades personales que lo han convertido en un ejemplo para las actuales y nuevas generaciones de juristas, quienes con él hemos compartido varios años las actividades de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, que en este momento él preside. Somos testigos directos de su permanente y profunda preocupación por las actividades investigativas en los temas de derecho público. Cuando se estudia el derecho administrativo, generalmente se analizan los grandes temas que constituyen su objeto, como son, principalmente, la organización administrativa, los actos y los contratos administrativos, el régimen de la función pública, el régimen de los bienes del Estado, la responsabilidad de las personas públicas, los servicios públicos, el poder de policía, etc., así como los aspectos más detallados que hacen parte de estos temas, según las necesidades académicas o prácticas del momento en que se realiza el estudio. Pero raramente se analizan o se plantean los aspectos que están en la base del derecho administrativo y que constituyen su fundamento y su razón de ser, es decir, lo que podríamos denominar su esencia o su espíritu. En esa perspectiva, pocas veces se analizan y resuelven las preguntas que tienen que ver con la razón o el origen de su existencia, y que, como toda reflexión de carácter filosófico, son fundamentales para comprender el sentido y el contenido de cualquier objeto del conocimiento. Por eso, en este trabajo nos proponemos presentar y precisar las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de esta rama del derecho, que permiten comprender mejor su existencia y su objeto. Al respecto, si el derecho administrativo es, como de manera general se tiene aceptado, el régimen jurídico de la administración pública, es decir, de la administración estatal, puede afirmarse, en primer lugar, como lo expresó el profesor George Bedell en su momento, que todo país civilizado poseería un derecho administrativo, puesto que necesariamente posee un conjunto de normas que rigen la acción de la administración. Sin embargo, como el mismo autor y otros clásicos lo afirman, en el sentido preciso del término, no existe derecho administrativo mientras ese conjunto de reglas no sea sustancialmente diferente del que se aplica a las relaciones entre particulares, y que dichas reglas no sean obligatorias para el derecho administrativo. Es decir, que solo puede afirmarse que efectivamente existe derecho administrativo en un Estado, cuando ese conjunto de normas reguladoras de la organización y la actividad administrativa son obligatorias para las autoridades y que conforman un cuerpo coherente y sistemático, que permite afirmar la existencia de una rama especializada del derecho diferente a las ramas jurídicas tradicionales, como el derecho civil, el penal, el comercial, el laboral, etc. En ese orden de ideas podría identificarse una primera etapa relacionada con el origen del derecho administrativo, referida a los que podrían denominarse antecedentes remotos, que vendrían inclusive desde el derecho romano, pues en la época de ese imperio ya existían instituciones públicas que requerían de algún mínimo de normas para regular su funcionamiento. Igual situación se presenta con etapas históricas más próximas a los diferentes países, como la época monárquica y las colonizaciones españolas en América. Pero es evidente que en esas épocas, fuera de la necesidad práctica de tener algunas reglas para organizar la actuación de las autoridades, no existía la más mínima intención de conformar un cuerpo sistemático de normas que regularan esa actuación y que, además, fueran obligatorio y efectivo cumplimiento para las mismas autoridades. Por consiguiente, entendiendo los términos más estrictos que hemos mencionado, el derecho administrativo es una creación moderna, relativamente reciente, cuyo origen apenas se remonta a un poco más de 2 siglos, los cuales a su vez pueden dividirse en 2 grandes etapas. Una primera que cubre aproximadamente
de finales del siglo XVIII a la última parte del siglo XIX, y que puede identificarse como la etapa de formación del derecho administrativo, y una segunda que transcurre desde la última parte del siglo XIX hasta nuestros días, que podemos denominar como la etapa de consolidación de esa rama del derecho. Primero, la etapa de formación del derecho administrativo. Puede afirmarse que la filosofía política y la concepción del Estado que se impusieron con la Revolución Francesa de 1789 constituye la fuente próxima del derecho administrativo. En ese sentido, podemos decir que el concepto de Estado de Derecho, que constituyó uno de los principios rectores de esta revolución, fue a su vez el punto de partida de esa rama del derecho. En efecto, si el Estado de Derecho traduce básicamente la concepción de que las normas jurídicas son obligatorias, no solo para los gobernados o súbditos de un Estado, sino para los gobernantes del mismo. Ello quiere decir que las diferentes actividades del Estado, entre ellas la administrativa, estarán sometidas a unas reglas jurídicas. Sin embargo, no debe perderse de vista desde un comienzo que el sometimiento de las autoridades a unas normas jurídicas no implica necesariamente la aparición y existencia del derecho administrativo, pues, como lo ha mostrado la evolución histórica, para que pueda afirmarse la existencia de esta rama del derecho en un estado determinado, se requiere que esas normas constituyan un cuerpo especial y diferente de las que regulan la actividad de los gobernados, es decir, de los llamados particulares. Lo anterior se traduce en que la concepción del Estado de Derecho, a pesar de ser la fuente del derecho administrativo, como hemos afirmado, no implica necesariamente la existencia de esa rama jurídica, pues pueden existir, pero como de hecho existen en los estados que conforman las comunidades internacionales, unos en los cuales se reconoce claramente esa existencia, mientras que otros son reticentes a este reconocimiento. A este aspecto, son diversas las clasificaciones que se hacen, aunque con mucha dificultad para diferenciar los países en los cuales se afirma y reconoce claramente la existencia de un derecho administrativo, como conjunto sistemático y ordenado de normas especiales que regulan la administración del Estado, diferentes de las que rigen para los particulares de aquellos que parecen no reconocer la existencia de ese derecho, en cuanto tienen como principio la aplicación del mismo régimen jurídico a la actividad tanto de los particulares como de la administración. Así, partiendo de la idea básica de un solo régimen jurídico para la administración como para los particulares, o de un régimen diferente para cada uno de esos sujetos, el exconsejero de Estado de Francia, Guy Breitbart, clasifica los países entre los que aplican un sistema monista y los que aplican un sistema dualista, con las dificultades que resulta, por una parte, de que esta clasificación está realmente basada en la existencia o no de una jurisdicción única, que en la existencia de un régimen especial de fondo, y por otra, que los dos sistemas presenten importantes atenuaciones que disfiguran la clasificación básica. Otros, como el autor colombiano Jorge Vélez García, prefieren, basados en la naturaleza de las reglas de fondo aplicable a la administración, hablar del sistema del derecho administrativo, de origen francés, y del otro sistema de derecho administrativo para referirse al administrative law, del sistema angloamericano del common law. En ese orden de ideas, puede afirmarse que el derecho administrativo, como rama especializada del derecho, es una concepción y creación del derecho francés, originado en la Revolución Francesa de 1789 y producto de una evolución progresista que fue consolidando dicha concepción. La formación de ese Consejo Especial de Normas Jurídicas para la Administración del Estado, diferentes de las que regulan las actividades de los particulares, se vio estimulada por un hecho histórico muy particular, producido con el triunfo de la Revolución Francesa, consistente en que los hombres de la Revolución tuvieron un especial temor
frente a los jueces por cuanto en la etapa previa a la revolución de los administradores de justicia de la época se habían convertido en un obstáculo para la aplicación de las políticas del rey, cuando estaban en desacuerdo con ellas, por lo cual temían que los jueces de la época posrevolucionaria aplicaran la misma estrategia cuando estuvieran en desacuerdo con las decisiones de los nuevos gobernantes. Para enfrentar ese temor, adoptaron una posición contradictoria con la filosofía revolucionaria. Consiste en prohibir a los jueces inmiscuirse en los asuntos de la administración, con lo cual en la práctica esta última quedaba sin control, situación que afectaba gravemente la concepción del Estado de Derecho en la medida de que el principio consistente en que los gobernantes estaban sometidos al ordenamiento jurídico quedaba en realidad como un simple postulado teórico, sin significado práctico. Esta prohibición fue expresamente consagrada en la Ley 1624 de agosto de 1790, la cual estableció que las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo pena de prevaricato, inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de las administraciones por razones de sus funciones. Este principio fue elevado a categoría constitucional mediante el artículo 3 de la Constitución francesa de 1791, el cual determinó expresamente que los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo o suspender la ejecución de las leyes ni en las funciones administrativas o citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razones de sus funciones. Para resolver esta contradicción, los mismos hombres de la Revolución idearon el mecanismo de la administración juez, consistente en que las eventuales reclamaciones contra la administración debían ser presentadas ante ella misma y resueltas por el jefe ejecutivo, solución que sin duda debilitaba la filosofía de la sumisión de los gobernantes a la ley. Esta solución se vio completada por una medida práctica ideada por los nuevos gobernantes, consistente en la creación de un órgano especial denominado Consejo de Estado, que, con alguna semejanza al Consejo del Rey, existente en la época monárquica anterior, debía servir de asesor del Ejecutivo en diversos aspectos, como los de redactar los proyectos de ley y reglamentaciones administrativas y de resolver dificultades que se presenten en materia administrativa. La segunda de las funciones citadas, dado el carácter simplemente del asesor del Consejo de Estado, se tradujo en que este órgano estudiaba las reclamaciones que fueran presentadas por los ciudadanos contra la administración del Estado y proponía al jefe del Ejecutivo la decisión que las resolviera. Por la misma época se crearon en los departamentos los consejos de prefectura con la función de asesorar al prefecto. En la misma forma que el Consejo de Estado lo hacía respecto al Ejecutivo Nacional, se habló entonces de la justicia retenida, para indicar que, en materia de reclamaciones contra la administración, el jefe del Ejecutivo se reserva el poder de resolverlas, a pesar de que el estudio de las mismas estuviera a cargo de un órgano asesor. Paradójicamente, esta debilidad inicial en la aplicación de la concepción del Estado de Derecho se convirtió con el tiempo en la fuente real del nuevo derecho para la administración pública por varias razones. En primer lugar, porque en 1806 se creó dentro del Consejo de Estado una comisión contenciosa a fin de separar la asesoría en materia de conflictos de todos los demás aspectos de que conocía este organismo, de tal manera que se produjo una especialización por parte de quienes componían dicha comisión. En segundo lugar, porque el jefe del Ejecutivo, agobiado por las múltiples tareas estatales, progresivamente fue depositando su confianza en el buen juicio de su órgano asesor,
y se limitaba a firmar las soluciones a los conflictos que el Consejo de Estado le proponía. Correlativamente con lo anterior, la sociedad francesa fue comprendiendo y reconociendo la seriedad e imparcialidad con la que el Consejo de Estado ejercería su función asesora, hasta el punto de que, a pesar que la justicia administrativa continuaba retenida en manos del jefe del Ejecutivo, empezó a considerarse que la práctica quien administraba justicia era el Consejo de Estado, pues si bien formalmente no tenía poder de decidir, en la realidad sus puntos de vista eran los que imponían. A su vez, el Consejo de Estado fue consolidando su prestigio y desarrollo su labor con su sentido creativo en aras de equilibrar el poder de la administración con los derechos de los ciudadanos a través de decisiones que no siempre correspondían a la aplicación de soluciones tradicionales, sino que en ocasiones implicaban la adopción y principios especiales por tratarse de la solución de conflictos entre el Estado y sus ciudadanos. Todo lo anterior trajo como consecuencia que inmediatamente la ley del 24 de mayo de 1872 se reconociera al Consejo de Estado carácter jurisdiccional al otorgarle competencias como juez de la administración para algunos asuntos y no ya como simplemente cuerpo asesor. De tal manera que comenzó el abandono de la concepción de la administración juez y de justicia retenida para abrir la época de la justicia delegada, en el sentido de que ya no era el jefe del Ejecutivo quien adoptaba las decisiones, sino que ellas eran tomadas directamente por el Consejo de Estado, en el nombre del pueblo. Además, se creó el Tribunal de Conflictos para resolver las dudas que se presentaran en relación con la competencia entre los tribunales comunes y los tribunales administrativos. Con todo ello apareció el sistema de dualidad de jurisdicciones, consistentes en que la administración de justicia quedaba en manos de dos órdenes jurisdiccionales diferentes: la jurisdicción común encargada de resolver las controversias entre particulares y la jurisdicción administrativa competente para resolver las controversias en que fuera parte la administración pública. Por la misma época se produjo uno de los hitos más importantes de la formación del derecho administrativo, con el famoso fallo Blanco, proferido por el Tribunal de Conflictos franceses en 1873, que se constituyó en el símbolo del nacimiento de esta rama judicial, por cuanto en él, si bien no por primera vez ni como principio general, pero sí de la manera más clara y expresa, se consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales diferentes a los aplicables a las relaciones entre los particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del derecho administrativo. Puede decirse que esta etapa termina con la expedición del fallo Cadot de 1889, mediante el cual el propio Consejo de Estado consolidó su carácter de juez de la administración, al expresar que no obstante que la ley le reconocería ese carácter solo para resolver directamente algunos asuntos específicos, él era el juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era general. Segunda etapa. La etapa de consolidación del derecho administrativo. A partir del reconocimiento de la necesidad de que un régimen jurídico especial para regular los asuntos propios de la administración del Estado, ese nuevo derecho, llamado derecho administrativo, fue consolidándose progresivamente de manera especial por labor jurisprudencial del Consejo de Estado francés. Fue así como esta labor jurisprudencial fue creando principios propios para regular la actividad administrativa, que progresivamente fueron dando lugar a la aparición de reglas y normas que fueron conformando un cuerpo sistemático que permitió que la idea original se consolidara en el tiempo y diera lugar a la existencia de una verdadera rama del derecho, diferentes a las ramas tradicionales. Entre esos principios propios pueden
destacarse la legalidad, el de la presunción de legalidad, el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración pública, el de la dualidad de contratos de la administración y que permite diferenciar los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración, los principios de la función pública que permiten dar un tratamiento especial a las relaciones laborales entre el Estado y sus colaboradores, el principio del servicio público, el de la dualidad de bienes del Estado, que permite diferenciar los bienes de naturaleza pública de aquellos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes de los particulares. Esa consolidación del concepto de derecho administrativo en Francia como un derecho especial y autónomo para la administración del Estado se vio forzada por la adopción de esa misma concepción en un buen número de otros países que a partir de la misma filosofía fueron reconociendo y aplicando ese nuevo derecho, aunque como es obvio y en diferente medida, con las particularidades propias que han impuesto las necesidades y controversias de cada uno de ellos. A este respecto, constituyen valiosos aportes varios artículos publicados por el profesor francés Jean Rivero, quien además de haber sido uno de los más eminentes administrativistas durante la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por su honda preocupación por el derecho público comparado y por las reflexiones filosóficas e historia alrededor de estos temas. Así, el lector podrá recrearse con las magníficas piezas contenidas en los artículos titulados Droit administratif français et droit administratif étrangers y el derecho administrativo francés en el mundo, en las cuales, desprovisto como era su personalidad, de la arrogancia que esos temas se atribuye a los franceses y por el contrario, haciendo gala del rigor reflexivo y de la exquisita prosa que lo caracterizaban, muestra tanto la influencia que ha ejercido el derecho administrativo francés en el derecho de otros países, como los aportes que ha recibido. Además, el mismo autor hizo en su momento una importante reflexión sobre el tema más general de los fenómenos de imitación de los modelos extranjeros en derecho administrativo, en la cual muestra ya no solo la influencia del derecho francés en otros derechos nacionales, sino las bondades, limitaciones e inconvenientes que la limitación produce en este cuerpo. Por otra parte, vale la pena hacer nota, como lo hace especialmente el estudio del autor Guy Brabant, que la existencia del derecho administrativo en un país determinado no está necesariamente ligada a la existencia de una jurisdicción administrativa especial, pues muchos de los países que han adoptado la concepción de un derecho administrativo especial lo aplican dentro de la concepción de unidad de jurisdicción, que implica la existencia de una organización judicial única, ya sea con la existencia de jueces especializados a su interior o sin esa existencia. Al respecto, si tomamos como referencia el estudio citado, han adoptado este sistema no solo desde el punto de vista de la existencia administrativa de los siguientes países, sino que se trata de una numeración taxativa. Suecia, Finlandia, Austria, Portugal, Uruguay, Luxemburgo, Alemania, Túnez, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Grecia, Colombia, Líbano, Egipto, Turquía y Tailandia. Pero además, sin duda, a los países citados deben agregarse todos aquellos que, si bien tienen una organización jurisdiccional monista, es decir, unidad de jurisdicción, han creado salas especializadas dentro de las cortes o aún cortes especializadas para resolver controversias en las cuales la administración es parte, lo cual implica en mayor o menor medida el reconocimiento del concepto del derecho administrativo como régimen jurídico especial para la administración pública. Entre esos países, el mencionado autor cita los siguientes: China, diversos países de África, Hungría, España, Suiza, Venezuela, México, Indonesia, Polonia. Inclusive el mismo autor hace notar que
Aún dentro de los países del Commonwealth, como en el caso de Australia y los Estados Unidos, existen ejemplos de cortes especializadas en asuntos de la administración pública, lo cual deja ver que, así sea con carácter excepcional, la filosofía del régimen especial para la administración también tiene cabida dentro de los países que han sido tradicionalmente recientes al reconocimiento de un derecho administrativo como rama autónoma del derecho. Esta aparición tiene ciertas significaciones aún en el caso de Inglaterra, el país más reciente al reconocimiento del derecho administrativo, con la existencia de las que Brabant denomina quasi jurisdicciones, como lo son Administrative Tribunals, que si bien son parte de la administración y no órganos judiciales, expresan de alguna manera la necesidad de tener órganos especiales para resolver controversias de la administración. De la gama de países que han adoptado la idea de derecho administrativo como derecho especial para la administración pública, podemos, a título de ejemplo, analizar la forma como en alguno de ellos se ha presentado la formación de este derecho. Primero, España. El eminente tratadista español Eduardo García de Enterría reconoce expresamente que el derecho administrativo como régimen jurídico especial de la administración pública nace con la Revolución Francesa. También hizo notar en su momento que la historia del contencioso administrativo es en cierta manera la historia misma del derecho administrativo, en cuanto producto último de una elaboración científica realizada a partir de la obra jurisprudencial del Consejo de Estado francés, que al compás de su propio funcionamiento creó primero unas vías de protección no previstas inicialmente por la ley, acertó después de formular a través de ellas con tanta perseverancia como prudencia de reglas y principios básicos de un nuevo corpus institucional y científico. La primera doctrina española del derecho administrativo se encuentra en la obra de Dow y Basados, Instituciones de Derecho Público General de España, 1800. Posteriormente a la creación del Consejo de Estado en la Constitución de Cádiz de 1814, se tradujeron obras de derecho administrativo francés, entre ellas las de Bonin, Gerardo, Faucard y Macarel, al tiempo que empezaron a aparecer autores españoles como Javier de Burgos, Manuel Ortiz de Zúñiga, Pedro Gómez de la Serna, Manuel Colmerio y Santa María de Paredes, todos los cuales tuvieron una influencia francesa muy importante. El profesor Luciano Parejo Alfonso es un estudio especial ya citado, dedicado a la comprensión del concepto del derecho administrativo, presenta las siguientes consideraciones. En resumen, pues solo con la precisión que resulta de las precedentes consideraciones parece posible tomar el estado constitucional de derecho surgido de la Revolución Francesa como un influjo, como punto de partida u origen del derecho administrativo. Este no surge como consecuencia inevitable de los valores originales que consagra dicho estado revolucionario, es decir, no es fruto únicamente de la revolución y sus consecuencias políticas, sino como resultado de la mezcla o síntesis de esos valores y de los heredados del régimen anterior caducado. Un importante concepto
administrativo ha de histórico y de obra producida en el mismo. En todo caso, como expresa García de Enterría, el derecho administrativo español se perfila con la creación de una jurisdicción especial en 1845, conformada por consejos provisionales con jurisdicción delegada, o sea, con poderes de decisión propios y en consejo real de jurisdicción retenida, es decir, con simple facultad de propuesta que el gobierno podía acoger o no. Después de diversas reformas sobre la conformación de la jurisdicción, que unas veces se consideraba integrada al Poder Judicial de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de 13 de julio de 1998, su organización está dada por los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia, la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Por otra parte, desde el punto de vista sustancial, el derecho administrativo español se ha venido consolidando de acuerdo con sus propias necesidades y características, cuyas reglas y principios conforman actualmente una rama del derecho claramente identificada y autónoma, tanto en la vida práctica como académica. Segundo, Italia. Al referirse al tema de la existencia del derecho administrativo, uno de los grandes administrativistas italianos reconoce específicamente que si bien la existencia de una función administrativista es esencial para la noción misma del Estado, no puede decirse otro tanto del derecho administrativo, ya que son admisibles por ordenamientos estatales que carezcan de dicho derecho. Tal puede ocurrir en los casos en que las normas eventualmente regulan el desarrollo de la función administrativa no tengan carácter jurídico externo y como tales no sean estrictamente obligatorias para la administración en todos o en cualquiera de sus grados. Lo anterior significa que para Alesi solo existe derecho administrativo en la medida en que existe un conjunto sistemático de normas que regulen la actividad de la administración y que sean obligatorias para todas las instancias de ella, de tal forma que se conviertan en una gran garantía para los administrados. La doctrina italiana es generalizada en afirmar que el fundador del derecho administrativo italiano es Gian Domenico Ramagnozzi, quien escribió el primer estudio general sobre la materia. En lo que tiene que ver con la exposición de los orígenes del derecho administrativo en ese país, la doctrina italiana habla de la evolución histórica del derecho administrativo italiano, referida a la evolución del sistema normativo de la administración pública. En este sentido, es contundente Alesi en afirmar que el sistema de normas obligatorias para la administración reguladora de ejercicio de la función administrativa y que constituyen una garantía para los intereses y derechos de los súbditos que puedan ser relacionados por el ejercicio de la citada función. Nace con la formación del reino. Para el efecto señala que el Estado italiano se formó por la anexión de las otras regiones italianas al reino de Piamonte, de tal forma que los orígenes del ordenamiento administrativo italiano se gradual y profundamente influido por el ordenamiento francés de la época napoleónica y posnapoleónica. Aún después de la reestructuración, finalmente, en el nuevo reino se extendió a otras provincias parte de la legislación piamontesa, pero también se promulgaron nuevas leyes, entre las cuales se destaca la Ley 2248 del 20 de marzo de 1865, denominada la Ley sobre la Unificación Administrativista del Reino,
con sus respectivos anexos que contenían las leyes fundamentales del Estado, la ley provisional y municipal, la ley sobre la seguridad pública, la de sanidad, la del Consejo de Estado, la de lo contencioso administrativo y la de obras públicas. La doctrina italiana del derecho administrativo divide en dos periodos históricos. El primero, posterior a la unificación italiana, se caracteriza por una doctrina que ha sido calificada por los mismos autores de ese país como escasa la originalidad, pues mientras un sector muestra una fuerte influencia de la doctrina francesa, otro inspira su construcción en los sistemas y principios del derecho privado. En el segundo periodo, la doctrina abandona los principios del derecho privado y empieza a adquirir la originalidad, aunque tomando elementos de la doctrina extranjera, especialmente de la manera alemana, en que este periodo se utilizan dos métodos en el estudio del derecho administrativo. Por una parte, el método descriptivo, que expone los principios de organización y actividad administrativa, manteniendo separadas las distintas finalidades administrativas que constituyen nuevas materias diferentes. En método está representado en la obra dirigida por V.A. Orlando, Trattato di diritto administrativo, 1897, quien es el verdadero fundador de la escuela moderna del derecho público italiano. El otro método es el constructivo, profundamente marcado por la obra sistemática pandectista, que se propone administración en los particulares como consecuencia de la actividad administrativa. Este método se encuentra representado en la obra Santi Romano, Corso di diritto amministrativo, 1901, y de F. Cameo, Corso di diritto amministrativo, 1913. Finalmente, así señala que tiende a prevalecer actualmente el llamado método constructivo, esencialmente ligado al método pandectístico, es decir, a la elaboración de un sistema científico referido a la relación jurídico-administrativa, de cuya relación se analiza el contenido subjetivo y objetivo, así como sus vicitudes, pero advierte que este método es insuficiente, pues ignora el fenómeno dinámico relativo del desarrollo de la actividad administrativa, problema al cual se ha buscado solución integrando el método descriptivo al constructivo. Sin embargo, el contenido encuentra la superioridad del método constructivo. La doctrina más reciente también ha aplicado este método al estudio de la actividad administrativa. Por otra parte, en cuanto hace el control judicial de la administración en Italia, existe una verdadera jurisdicción administrativa, compuesta por un Consejo de Estado y por tribunales administrativos regionales. Sin embargo, debe aclararse que el conocimiento de las controversias administrativas se ha asignado en forma dual a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción administrativa según la controversia verse sobre derechos subjetivos o intereses legítimos. Tercero, Alemania. Según lo expresa Fleiner, el derecho administrativo alemán nadie alejado del derecho administrativo francés. Cuando la Revolución Francesa derrocó las instituciones políticas del antiguo régimen, la práctica y la legislación pudieron proceder libremente a transformar el derecho público homogéneo para la administración pública de derecho, que gravitó en torno a un punto central: las relaciones del poder público con sus súbditos, los ciudadanos en Alemania. El desarrollo seguido otro camino. El derecho administrativo alemán en la actualidad no fue originado por una crisis violenta del Estado y de la sociedad, sino el fruto de una transformación lenta ocurrida
en cada uno de sus territorios. Este desarrollo no se verificó al mismo tiempo en los distintos estados alemanes y en ninguno de ellos el nuevo derecho establecido llegó a derogar radicalmente el antiguo. En cada periodo se observan vestigios jurídicos de antiguas concepciones ya superadas, pero en todos los periodos se determinan nuevas maneras de concebir la posición del poder público respecto a sus súbditos y del derecho. Distintas atenciones hay que tener presentes para que de una época a otra varíen las concepciones acerca del alcance de los fines del Estado. El mismo autor expresa que el derecho germánico de la Edad Media no hizo diferencia entre el derecho privado y el derecho público, pues tanto las facultades privadas como las públicas emanaban de un derecho de igual naturaleza. En este periodo existieron los tribunales de Reich, a los cuales se sometía el príncipe a comienzos del siglo XVI en el naciente estado policía del Ius Politicae. Concedió el príncipe el derecho y la obligación de obviar con su autoridad los peligros sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos, con lo cual se empezó a otorgar un poder absoluto al príncipe, pues los nuevos fines del Estado autorizaron al príncipe a intervenir en la vida de los ciudadanos, intervención que en sus orígenes no tenía, en principio, ninguna limitación legal. Eventualmente, en el estado de policía, la jurisdicción de Reichswehr protegía a los ciudadanos de los abusos del poder del príncipe. Sin embargo, el príncipe procuró, mediante la obtención de privilegios imperiales y con violencia, sustraerse del control de los tribunales imperiales. Esta situación se pretendió remediar con la llamada Fichte Theory o doctrina del físico, según la cual el patrimonio público no pertenecería ni al príncipe ni al Estado, sino a un sujeto jurídico diverso llamado el físico, que era una persona sometida al derecho privado. Mediante la doctrina del físico del derecho patrimonial de la administración se consideró como parte del derecho privado. Así el fisco resultó sometido a la jurisdicción como cualquier otro particular. De este modo, esta teoría proporcionó al súbdito la posibilidad de demandar a la autoridad en su persona del fiscus ante sus propios tribunales territoriales y con tal que la relación litigiosa tuviera carácter patrimonial, mas no se agota con esto la teoría del fisco, su conquista más interesante está contenida en el intento de lograr también protección jurídica para el súbdito frente a los actos soberanos de la autoridad. Lo anterior, mediante una condena al fisco a pagar la suma de dinero como indemnización a favor del súbdito cuyo derecho adquirido hubiese sido lesionado por decisión de la autoridad. En suma, la doctrina del fisco implicó el sometimiento de la administración a la ley común y a la jurisdicción ordinaria. No obstante, este sometimiento de la administración pública del derecho en esta época del estado de policía, no existió una verdadera ciencia del derecho administrativo. En el siglo XIX, con fundamento en las nuevas constituciones y el advenimiento del Estado de Derecho en Alemania, la justicia se organizó con independencia del príncipe, pero tanto jurisdicción como administración estaban por debajo de las legislaciones que se constituyó en el poder supremo del Estado, poniendo normas que vinculaban jurídicamente la administración. En este punto comenzó a sufrir cambios la doctrina, el fisco, y empezó a entender que la administración se rige por los derechos, el derecho público y el derecho privado, sin que pudiera establecer reglas generales sobre cuándo se aplica uno u otro derecho. A medida que transcurre el siglo XIX, se va imponiendo el derecho público, abandonándose poco a poco el derecho privado como derecho a la administración. El momento más importante de este desarrollo se encuentra en la creación de tribunales contencioso administrativos de 1863, una jurisdicción administrativa
independiente de las autoridades gubernativas encargadas de juzgar la administración en su actuación lesionaba derechos de los particulares. En esta época que nace el derecho administrativo en Alemania, este derecho especial de la administración surge con el establecimiento del Estado de Derecho burgués. La figura más importante en la articulación sistemática del derecho administrativo es Robert von Mock. Además aparecen los nombres de von Stein, Herbert, Stahl y Answich. Finalmente aparecen las figuras de Otto Meyers y Paul Lavand, el primero de los cuales es calificado como el verdadero creador y autor clásico del moderno método jurídico administrativo en Alemania. México. En México la doctrina ha reconocido que el origen del derecho administrativo de este país se encuentra en el siglo XIX, pues solo hasta ese momento es posible determinar con claridad la autonomía y especificidad de su objeto de estudio. Al respecto ha dicho que el estudio del derecho administrativo como ciencia arranca en el siglo XIX. Su autonomía, la posición de su objeto de conocimiento, la construcción de están en evolución constante y han sido matizados y todavía lo son por las profundas transformaciones político-sociales del Estado. Es precisamente en el siglo XIX donde podemos encontrar las primeras obras significativas del derecho administrativo en México, como fueron las de Teodosio Lares, José María del Castillo Velasco y Manuel Cruzado. La doctrina mexicana también ha reconocido que en el nacimiento del derecho administrativo la influencia francesa fue evidente porque su evolución muestra importantes diferencias con el derecho administrativo francés, permitiéndole presentar ciertos rasgos propios. En este sentido, se ha dicho que a diferencia del derecho administrativo francés, que es jurisprudencial, nuestro derecho administrativo es legislativo. Las instituciones administrativas mexicanas son obra del legislador. Ni la jurisprudencia ni la costumbre tienen la fuerza determinante en esta rama del derecho. Argentina. El profesor Agustín Gordillo, al comentar la incidencia del constitucionalismo de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre sobre el derecho administrativo, afirma tajantemente: en este momento se da germen del moderno derecho administrativo. Para Adorni, los orígenes remotos del derecho administrativo argentino se remontan a Roma, al derecho indiano. En primer lugar, porque aun cuando en Roma no existiera derecho administrativo, sí es posible encontrar derecho indiano, constituyen medidas político-administrativas destinadas específicamente a Argentina y que constituyen las primeras normas propias del derecho administrativo argentino. Aclarado esos antecedentes remotos del mismo Dromi, afirma: de allí que en el derecho administrativo argentino concurriera la fuente universal, pero también lo propio nacional, de modo que los aspectos tratados y acuerdos interprovisionales, la construcción, reglamentos y leyes fundamentales locales preexistentes a la Constitución Nacional conformaron un régimen propio de las autonomías provinciales, citando finalmente como precursor a la doctrina administrativa argentina a Juan Bautista Alberdi y Adolfo Jorma. De lo dicho por Dromi, lo cual es corroborado por Marienhof, se colige que el derecho administrativo argentino es originalmente un derecho local, un derecho provincial, lo cual se explica por el sistema federal del gobierno argentino y porque las provincias son preexistentes respecto de la nación argentina. En cuanto al control judicial de la actividad administrativa del derecho administrativo argentino, acogió la solución judicial, es decir, que la actividad de la administración pública es controlada por jueces, tribunales, pertenecientes a la rama judicial del sistema unificado. Colombia. A pesar de que, como es lógico, en Colombia podrían citarse como antecedentes remotos del derecho administrativo las instituciones y principios aplicables a la administración de la época colonial, que son comunes a la generalidad de América hispánica.
Los antecedentes próximos de esta rama del derecho pueden encontrarse en el siglo XIX, una vez producida la independencia, y solo en el siglo XX puede realmente reconocerse la existencia de esta rama especial del derecho, tanto los antecedentes próximos como el reconocimiento de un derecho especial para la administración del Estado. Se caracterizan en Colombia por estar ligados históricamente a la formación del derecho administrativo francés y especialmente a la formación y consolidación de una jurisdicción administrativa especial. En ese sentido, como el antecedente más claro de la formación del derecho administrativo en Colombia, se cita la creación del Consejo de Estado por Bolívar en 1817. Se asemeja al Consejo de Estado creado por Napoleón en 1799, con funciones básicamente consultivas y asesorial al Ejecutivo. Este Consejo de Estado tuvo existencia intermitente durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta que en 1914 dio inicio a una presencia definitiva en la vida institucional de Colombia y una actividad ininterrumpida, ya no solamente como órgano asesor del Ejecutivo, función que ha conservado, sino como máximo tribunal de la jurisdicción administrativa especializada, que fue construyendo un derecho especial para la administración pública, tomando como referencia los principios básicos del derecho administrativo francés, con algunas adaptaciones y aportes que las circunstancias nacionales propias han producido. En relación con dichas adaptaciones y aportes, pueden destacarse, entre otros, la pertenencia de los jueces de la administración de la rama judicial del poder público, con la total autonomía de las otras ramas del poder, incluido el Ejecutivo, el carácter fundamental legislado del derecho administrativo, el fortalecimiento creciente de las funciones judiciales de la jurisdicción administrativa y cierto debilitamiento de la función constitucional, de la función consultiva y asesora de la participación de los órganos de la jurisdicción en funciones de colaboración al legislador, a través de la iniciativa en la presentación y discusión de proyectos de ley. Como miembros del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República, este proceso de evolución